Bueno, Dios le bendiga. Qué bueno que estamos por aquí para continuar con nuestro tiempo de reflexión bíblica diaria. Estamos en la semana 15. Entramos hoy al quinto día de nuestra semana 15. Estamos hablando sobre el Espíritu nuestro consolador. Hoy vamos a hablar de el Espíritu Santo que fortalece nuestras vidas en la debilidad. El Espíritu que nos fortalece en la debilidad es el tema de hoy. Hoy vamos a Romanos capítulo 8. Todas las reflexiones anteriores del Espíritu Santo la hemos estado basando en Juan capítulo 14. Es un capítulo bíblico que debemos leer porque es la promesa del Espíritu Santo para todos los creyentes. Ahí Jesucristo habla del ministerio del Espíritu Santo que nos será enviado por el Padre Celestial y nos va a enriquecer mucho saber la obra, el ministerio que el Espíritu Santo desarrolla en nuestras vidas por encomienda divina. Así es que es importante leer este texto bíblico, este pasaje bíblico, este capítulo de Juan capítulo 14. Hoy vamos a Romanos capítulo 8. Es un versículo que hemos tocado en otra reflexión y que vuelve en esta reflexión. Romanos 8:26. De modo que vamos a orar y comenzamos. Señor y Dios, honramos y bendecimos tu nombre. Gracias por tu maravillosa presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor amado, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey. Gracias, Señor amado, por que tú, Dios mío, nos guía por medio de tu Espíritu Santo para que podamos conocerte a ti, conocer tu palabra, conocer tu voluntad, discernir, Señor, tu propósito para nuestras vidas. Gracias porque tú nos has bendecido con la salvación de nuestras almas, con el perdón de nuestros pecados. Nos has lavado en Cristo Jesús. Nos has recibido, Señor amado, como tus hijos. Nos compraste a precio de sangre y nos has dado vida eterna. Gracias por perdonarnos, por amarnos, por limpiarnos, por librarnos de la condenación eterna, trasladarnos de las tinieblas al reino de la luz. En esta mañana bendecimos tu nombre por tu palabra que son espíritu y vida para nuestro ser, Señor. Nos encomendamos a tu presencia, a tu gracia, a tu Espíritu Santo para que nos guíe al conocimiento de la verdad, para que nos ayude a discernir, Señor amado, tu palabra, a darnos entendimiento de ella, conocimiento, Señor, y a darnos sabiduría para ponerla en práctica, para vivir de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña, compartir tu palabra con otros. Bendice, Señor, a mis hermanos y hermanas que participarán de este tiempo, Señor. Que ellos puedan recibir fortaleza espiritual por medio de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El espíritu que fortalece en la debilidad, Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. De igual manera el espíritu nos ayuda. Esa palabra nos ayuda es la misma palabra que Cristo usó cuando habló de el consolador que vendría para ayudarnos, para ser nuestro paracleto, nuestra ayuda. Y esa palabra ayuda significa el que toma por un lado. Ese significado es importante entenderlo porque no quiere decir que Él toma nuestra carga y se la pone encima y nos deja a nosotros sin carga. Quiere decir que Él toma de un lado la carga que nosotros llevamos para hacer nuestra carga llevadera, más liviana, para cooperar con nosotros, para acompañarnos en el proceso, de modo que Él es nuestro ayudador. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romano 8:26. El Espíritu Santo fortalece al creyente en su debilidad e intercede cuando no sabe cómo orar. El Espíritu Santo fortalece al creyente en su debilidad e intercede cuando no sabe orar. Ya hemos hablado de situaciones como esa por las que atravesamos, que no sabemos qué pedir, que estamos abrumados por el estrés, el cansancio, las preocupaciones de la vida, temores, situaciones de esta vida que nos abruman. Por lo tanto, vamos a veces en silencio ante Dios, no sabemos qué pedir, pero si nos depositamos en su presencia, el Espíritu Santo vendrá a nosotros, vendrá sobre nosotros
y entonces hará al Padre Celestial por nosotros, a través de nosotros, la oración que nosotros necesitamos, esa petición, esa súplica, esa plegaria, la hará el Espíritu Santo ante Dios. Y ya cuando hablamos de este versículo bíblico y de este tema sobre el Espíritu Santo, hemos dicho que eso quiere decir cuando el Espíritu viene y nos ayuda en nuestra debilidad y pide convenientemente para nosotros o como conviene sujeto a la voluntad del Padre Celestial, podemos ver que es un espíritu que se solidariza con nuestra situación, que es empático con nosotros, que interpreta nuestro dolor, nuestra necesidad, nuestro miedo, nuestro temor, nuestra ansiedad, interpreta nuestra situación y lleva en oración nuestra situación al Padre. Y aunque nosotros no sepamos lo que el Espíritu está reclamando ante el Padre a nuestro favor, tenemos la convicción que nos está ayudando, que está reclamando a nuestro favor, que está reclamando de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial y que está haciendo lo que es conveniente para nuestras vidas. De modo que ese es el trabajo de cooperación, de ayuda, de consuelo del Espíritu Santo a nuestro favor. La vida cristiana está llena de momentos en los que nuestras fuerzas no alcanzan y nuestras palabras se agotan. Pablo reconoce esta realidad y ofrece una verdad gloriosa. El Espíritu Santo acude en ayuda de nuestra debilidad. No estamos solos en la oración ni dependemos únicamente de nuestra capacidad para expresarnos. El Espíritu intercede, sostiene y guía nuestras vidas. Esta promesa es un consuelo profundo para todo creyente que enfrenta cargas, incertidumbre o cansancio espiritual. La promesa de que el Espíritu Santo nos ayuda, nos consuela, es un consuelo profundo para nosotros, porque sabemos que en situaciones de incertidumbres, de carga, de cansancio espiritual, contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Él va a tomar de un lado nuestra carga y nos va a ayudar a llevarla y nos va a acompañar en todo el proceso. De modo que contamos con esa ayuda y recuerde que Cristo prometió el consuelo del Espíritu Santo en el momento en el que su ministerio terminaba en la tierra y él le dijo a sus discípulos, no los voy a dejar solo, les voy a enviar el consolador. La vida cristiana está llena de momentos en los que las fuerzas se agotan y las palabras desaparecen. Pablo lo reconoce con honestidad. No sabemos pedir como conviene. Hay momentos así que no sabemos pedir como conviene, que no sabemos qué es lo que vamos a pedir, o que oramos y ni siquiera sentimos que lo hemos hecho o que nuestra oración fue recibida en los cielos. En esos momentos de crisis espiritual, de cansancio espiritual, de incertidumbre, de agotamiento, entonces sabemos que contamos con la dirección, la guianza, la ayuda, el apoyo, el acompañamiento del Espíritu Santo, quien nos ayudará. Hay dolores que no se pueden explicar, hay cargas que no se pueden describir y silencios que pesan más que cualquier oración. Hay dolores que no se pueden explicar. Justamente en estos días estamos trabajando con una persona que tiene un dolor inmenso por una situación difícil que ocurrió en su familia y necesita el consuelo, el apoyo, la ayuda divina para poder encontrar explicación al dolor, para poder sobreponerse, para poder mantenerse en pie, para poder mantenerse firme, para poder confiar en Dios y no dudar, para evitar que el enemigo aproveche la vulnerabilidad en medio del dolor para arrastrarlo a la incredulidad, a la desesperación, a la falta de fe y confianza en Dios. De modo que en esas situaciones inexplicables necesitamos el Espíritu Santo, cargas que no se pueden describir, silencios que pesan más que cualquier oración. En el lugar de la fragilidad aparece entonces el Espíritu Santo que acude en nuestra ayuda. En esos momentos de fragilidad, en esos momentos de dolor profundo, de situaciones inexplicables, de cargas que nosotros no podemos describir lo pesada que son, de silencios que porque no sabemos y podemos expresar, entonces el Espíritu está para ayudarnos. Su ayuda es un resultado de la obra de Jesús. Él abrió el camino al Padre y el Espíritu continúa su obra intercediendo por nosotros. Otra vez el Espíritu Santo es la extensión del ministerio de Jesús. Jesús ascendió, cumplió la primera etapa de su ministerio, envió al Espíritu Santo para expandir el mensaje del Evangelio que Cristo vino a predicar y para hacer efectiva la obra redentora hecha por Cristo en la cruz del Calvario a favor de la humanidad, acompañar a la iglesia
en el cumplimiento de la misión hasta el retorno de Cristo como Él ha prometido. De modo que el Espíritu Santo es la extensión del ministerio de Cristo y a causa de su ministerio tenemos el Espíritu Santo. La intercesión del Espíritu es poderosa. Ora dentro de nosotros con gemidos indecibles, interpreta nuestra situación, sufre nuestro dolor, es empático con nosotros, se sensibiliza en nuestra situación, de modo que el Espíritu ora con nosotros con gemidos indecibles, se solidariza con nosotros, sufre nuestro dolor, toma nuestras cargas, transforma todo en una oración alineada con la voluntad de Dios. Y eso es importante, transforma todo en una oración que se alinea con la voluntad de Dios. Por eso cuando el apóstol Pablo dice, oraré con el Espíritu, pero oraré con el entendimiento, y estimula a los creyentes y valida la oración en el Espíritu, la oración en el Espíritu es efectiva porque el Espíritu mismo que conoce nuestra necesidad, aquello que no podemos expresar, la toma, la interpreta, se solidariza con nosotros, ora ante el Padre Celestial, intercede con gemidos indecibles y lo hace de acuerdo a la voluntad de Dios, lo cual garantiza la respuesta. De modo que por eso es importante que en situaciones como esa le permitamos espacio al Espíritu Santo o en todas las situaciones, pero a veces yo tengo el ánimo, la actitud para poder orar yo y expresarme yo delante de Dios como yo racionalmente quiero, con mi entendimiento, que sé lo que estoy pidiendo, por qué estoy pidiendo, para qué estoy pidiendo, pero cuando atravesamos situaciones que no sabemos qué pedir como conviene, entonces contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Una oración efectiva porque el Espíritu Santo interpreta mi situación, mi necesidad, gime por mí ante el Padre Celestial, ora por mí ante el Padre Celestial y lo hace de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial, lo cual permite que esa oración sea más efectiva y que su respuesta sea más segura porque ora conforme a la voluntad de Dios. Cuando tú no sabes qué decir, cuando tú no sabes qué decir, el Espíritu Santo sí sabe qué decir ante Dios. Cuando tú no puedes orar, el Espíritu Santo ora por ti. Cuando te sientes débil, el Espíritu Santo te fortalece. Esta verdad no solo consuela, esta verdad transforma. La oración ya no depende de nuestra capacidad, sino de nuestra dependencia del Espíritu Santo. Ya la oración no depende de nuestra capacidad, sino de nuestra dependencia del Espíritu Santo. Ahora, hay una situación específica en la que nosotros podemos confiar en el Espíritu Santo. Muchas veces a ti y a mí nos ha pasado como creyentes que nos colocamos en la actitud y en la posición de orar casi como una rutina, pero estamos agotados, cansados físicamente, no tenemos como las fuerzas físicas suficientes para orar, queremos seguir dormidos o estamos envueltos en tareas y no queremos detenernos para orar, pero hacemos el esfuerzo para cumplir con la oración como si fuera una tarea, una demanda. Y en situaciones como esa, que vamos a la presencia de Dios y que todo ese contexto que he expresado nos impide orar como deberíamos orar, en el nivel de profundidad que deberíamos orar, ese es un momento en el que uno se despacha, se dispone en la presencia de Dios, en el Espíritu Santo, y deja que el Espíritu Santo tome control de la vida, Él aliviane nuestras cargas, Él quite nuestra pereza, Él se lleve nuestras preocupaciones, Él tome control de la preocupación por las tareas que tenemos que hacer, Él nos quite el sueño si tenemos sueño, y Él entonces empiece a fortalecer nuestras vidas para poder orar. De modo que hay momentos en que nosotros obligatoriamente tenemos que depositarnos en el Espíritu Santo para poder continuar con nuestra vida espiritual. Porque si dependemos de nuestra propia fuerza, de nuestros propios deseos, posiblemente nos quedamos rezagados. Pero cuando no tenemos el deseo, cuando no tenemos fuerza, cuando no tenemos la actitud, cuando no tenemos la voluntad, entonces nos depositamos en la presencia de Dios, nos depositamos en el poder del Espíritu Santo, nos depositamos en su ayuda. No dejamos de hacerlo, simplemente nos depositamos. No tienes que dejar de orar porque no sientas fuerza, deposítate en el Espíritu Santo. No tienes que dejar de orar porque estás cansado, deposítate en el Espíritu Santo. No tienes que dejar de orar porque tienes sueño, deposítate en el Espíritu Santo. Él te va a ayudar, Él va a tomar tu oración. Posiblemente tienes tanto sueño que te queda dormido,
pero posiblemente ese es el tiempo en el que por medio de la labor que está haciendo el Espíritu Santo a tu favor, entonces Dios te revela algo, Dios te puede hablar a través del sueño, Dios puede ministrarte, pero te has depositado en la presencia del Espíritu Santo, has tenido la actitud correcta de orar, aunque no deseas en ese momento hacerlo. Ha tenido la actitud correcta de orar, aunque te sientes cansado y agotado y quisiera descansar preferiblemente, pero quieres cumplir con la tarea, con el deber, quieres sentir como cristiano que hace aquello que se supone que como cristiano tiene que hacer, y aunque no lo puedes hacer a plenitud, te depositas en el Espíritu Santo y Él nos ayuda. Como lo dijo el apóstol Pablo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. La debilidad humana es real. Cansancio, confusión, dolor, limitación. Esas debilidades humanas son debilidades reales. No tiene que ser debilidades pecaminosas, son debilidades naturales del ser humano. Cansancio, confusión, dolor, limitación, preocupación, estrés, ansiedad, etcétera. El Espíritu no nos observa desde lejos y nos ayuda, nos sostiene, nos acompaña. Su ayuda es una ayuda activa, es una ayuda presente y es una ayuda constante. Es una ayuda activa porque es una ayuda que participa con nosotros, porque nos ayuda, está con nosotros. Es una ayuda presente porque se presenta a nuestra vida, viene a nuestra vida cuando lo necesitamos y está con nosotros ahí. Y es una ayuda constante porque es una ayuda que no se da por vencido. Es una ayuda que la tenemos siempre, permanentemente, con la cual contamos a veces hasta sin pedirla. De modo que es una ayuda constante. Número dos, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Es el reconocimiento de nuestra incapacidad para orar correctamente en algunos momentos. En los momentos de cansancio, de confusión, de dolor, es posible que no sepamos pedir como conviene. Hay momentos en que no sabemos qué decir, cómo pedir, qué hablar con Dios, qué decisión tomar. La oración no depende en ese momento de nuestra elocuencia, sino de la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo, quien va a interceder por nosotros. Número tres, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. El Espíritu no solamente nos ayuda, sino que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Su intercesión es perfecta. Es perfecta porque se ajusta y se alinea a la voluntad de Dios, está de acuerdo con la voluntad de Dios, interpreta nuestro dolor, toma nuestra necesidad, la lleva ante el Padre Celestial y pide por ella de acuerdo a la voluntad, de modo que su intercesión es perfecta. Él ora en nuestro lugar y a nuestro favor. Él ora por mí y a favor mío. Él ora por mí y a conveniencia y a los que me conviene. Yo no sé pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por mí como conviene hacerlo, de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios para mi vida, pero de acuerdo también a aquello que conviene para mi vida. La voluntad y el propósito de Dios, como decía el salmista David, siempre van a ser agradables a mi vida. Y número cuatro, con gemidos indecibles. No se trata de palabras humanas, sino de una obra profunda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero ese gemido indecible también implica que el Espíritu Santo interpreta nuestro dolor, nuestra situación, nuestra necesidad y clama ante el Padre Celestial como si la necesidad nuestra sea su propia necesidad. Eso se llama empatía, sensibilidad. El Espíritu Santo gime por mí. Él no tendría por qué gemir. El Espíritu Santo, como Dios, no tiene las mismas necesidades que yo tengo, pero Él interpreta mi necesidad, mi ruego, mi clamor, y Él gime por mí en la presencia del Padre Celestial. Expresa lo que nuestro corazón no puede articular. Él habla con Dios lo que yo no puedo hablar en mi dolor, en mi sufrimiento, en mi cansancio, en mi confusión, en mi limitación, en mi ansiedad. El Espíritu Santo ora lo que yo no puedo orar. Es una intercesión que brota del amor y la compasión divina del Espíritu Santo por mí. La intercesión del Espíritu Santo brota, surge, nace del amor que el Espíritu Santo tiene por mí y de la compasión que Dios tiene por mí. El Espíritu Santo no solo habita en nosotros, nos fortalece en los momentos más frágiles. Cuando la mente se nubla, cuando el corazón se quiebra, cuando la oración parece imposible, el Espíritu Santo intercede. Esta verdad revela la ternura de Dios para con nosotros. No exige perfección en la oración, sino dependencia. Cristo nos abrió el camino al Padre y el Espíritu nos acompaña en ese camino, guiando nuestras palabras y silencios. La oración entonces no es un esfuerzo solitario, sino una obra compartida con el Espíritu que ora en nosotros y por nosotros.
La oración no es un esfuerzo solitario que yo estoy haciendo, sino que es la obra compartida entre el Espíritu Santo y yo, el Espíritu conmigo, yo con el Espíritu, porque Él ora en nosotros y ora por nosotros. El Espíritu Santo es nuestro ayudador en la debilidad y nuestro intercesor en la oración. No estamos solos cuando no sabemos qué pedir. Él ora por nosotros, Él nos sostiene, Él nos fortalece. Debemos vivir confiados en la obra del Espíritu Santo a nuestro favor. Aplicación para hoy. Cuando ores, en tu oración deja que el Espíritu Santo guíe palabras y silencios. Deja al Espíritu Santo guiar tus palabras y tus silencios cuando ores. No te esfuerces por encontrar frases correctas. Permite que el Espíritu ordene tus pensamientos. Descansa en su ayuda cuando no puedas expresar lo que sientes y abre tu corazón y deja que Él te fortalezca desde dentro. Permite que el Espíritu Santo ordene tus pensamientos. ¿No sabes pedir como conviene? Deja que el Espíritu Santo ordene tus pensamientos. Descansa en su ayuda cuando no puedas expresar lo que sientes. Posiblemente no puedes ordenar tus pensamientos, no puedes expresar tus sentimientos. Permite que el Espíritu Santo lo exprese. Abre tu corazón y deja que Él te fortalezca desde dentro. Preguntas para hoy. ¿En qué áreas de mi vida siento más mi debilidad y necesito la ayuda del Espíritu Santo? ¿En qué área de mi vida siento más mi debilidad y necesito la ayuda del Espíritu Santo? Número dos, ¿qué situaciones actuales me invitan a descansar en la intercesión del Espíritu? ¿Qué situaciones actuales por las que estoy viviendo, que por las que estoy atravesando, me invitan a descansar en el Espíritu Santo? Hay situaciones de nuestras vidas que debemos solo descansarla en el Espíritu Santo. No podemos solucionarla nosotros, no podemos resolverla nosotros, no tenemos nosotros recursos para poder actuar, los recursos humanos que tenemos, las capacidades humanas, los talentos que tenemos no son suficientes, entonces permitimos que el Espíritu Santo actúe en esa situación que está fuera de nuestro control. Ahora, no solo cuando las cosas están fuera de nuestro control, de nuestra capacidad, dependemos del Espíritu Santo, deberíamos aprender a depender del Espíritu Santo siempre. Siempre, pero nosotros los seres humanos, siempre que creemos que podemos hacer las cosas por nosotros, a veces no vamos a la presencia de Dios a pedir ayuda y dirección. Pero aprendamos de Josué, quien acostumbraba a orar antes de tomar cualquier decisión para que Dios le dirigiera, y la única vez que no oró para pedir la dirección de Dios fue engañado. Entonces, a veces cuando creemos que podemos dominar la cosa con nuestro pensamiento, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con nuestra capacidad, es ahí donde las cosas se nos salen de control, justo en aquello que creíamos que podíamos dominar y que no pedimos la dirección del Espíritu para hacerlo. De modo que no confiemos en nuestras propias capacidades y habilidades, aunque a veces la tengamos y aunque a veces el problema parezca que está en un nivel que nosotros podemos resolver. Siempre confiemos y dependamos del Espíritu Santo para tomar mejores decisiones y para tomar autoridad sobre aquello que nosotros creemos a veces que tenemos la capacidad de hacerlo solos, pero que es mejor contar con la ayuda del Espíritu Santo siempre. Estoy permitiendo que el Espíritu transforme mis silencios en oración. Permitamos al Espíritu Santo que cuando vamos a su presencia y tenemos que estar callados porque no sabemos qué decir, no tenemos las fuerzas para expresar absolutamente nada, permitamos que el Espíritu Santo convierta nuestro silencio en un clamor, en un gemir ante la presencia del Padre Celestial. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, comparta este tiempo con otra persona, pida las lecciones impresas para que le sean entregadas y pueda trabajar, si así lo desea, en grupos, comparta con su familia, use este material para el altar familiar, si así lo desea, y disfrute de este tiempo. Y si para usted es un tiempo agradable y de crecimiento espiritual, entonces compártalo con otra persona. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Mañana, si Dios lo permite, continuamos con nuestra semana 15, el día 6, hablando del Espíritu Santo, nuestro consolador. Señor, honramos tu nombre, te damos gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Gracias Espíritu Santo porque tú nos ayudas en nuestra debilidad. Cuando no sabemos qué pedir como conviene, cuando no sabemos cómo expresarnos ante el Padre Celestial, cuando nos fallan nuestras fuerzas, cuando, Señor, no tenemos el ánimo suficiente, cuando estamos
rendidos del agotamiento, del cansancio, Señor, cuando tenemos dolor, ansiedad, enfermedad, cuando estamos siendo atacados por el enemigo de tal manera que nuestra mente se turba. Sabemos que contamos con tu ayuda, con tu protección para protegernos, guardarnos y levantarnos en medio de la debilidad y orar con nosotros y a través de nosotros, pidiendo al Padre lo que conviene para nuestras vidas y aquello que está de acuerdo con su perfecta y santa voluntad. Gracias Dios por tu Espíritu Santo. Gracias Jesucristo por no dejarnos solos. Gracias por enviarnos al Consolador. Gracias por darnos tu buen Espíritu que nos guía al conocimiento de la verdad, que nos fortalece en este trayecto de desarrollo, de crecimiento de nuestra vida espiritual. Gracias Espíritu Santo porque nos da poder para ser testigos, para proclamar y predicar el mensaje del Evangelio. Gracias Señor por Jesucristo, tomado Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos, que Dios le guarde y hasta mañana, si Dios lo permite. Amén.